Así que Sí, cuando me dijo Cecilia que iban a trabajar, que iban a hablar de un poco de Marechal y de los poemas australes, así que dije, me sí. sumaba con todo gusto. Buenísimo, buenísimo. Así también podés sumar también tu, no sé, tu perspectiva o no sé, abrirnos un poquito también el panorama, porque es un autor grande, ¿no? Es muy grande. Sí, sí, es un autor Mm. muy grande, sí, muy vasto y con una obra que quedó un poquito al margen, ¿no es cierto? De Sí. cierta medida, ¿no? Nadie duda de ponerlo a Borges en cualquier programa de literatura argentina, Cortázar, y Marechal, que es igualmente importante, y aparte que tiene de alguna manera también todo este plus en el ámbito del pensamiento católico, que tiene, digamos, el tema de la trascendencia, ¿no? De punta a punta. Mm. Sin embargo, quedó como desplazado, ¿no? Así que, por supuesto que la gente Sí. lo conoce en general, ¿no? Pero no se conoce tanto, y la verdad que hay un montón de joyas en su obra que todavía merecen ser buscadas, desempolvadas y rescatadas. Así que estamos un poco con ese trabajo. Con ese trabajo, bueno, es un poco lo que Pablo también venía a proponer hoy. Hola Cecilia, hola María Hola, Inés. ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, el Bien, novio bien, muy Juan? bien. ¿Cómo andas? Bien. Hola, buenas tardes. Sí. Hola María Inés, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Marinés? Sí, yo le contaba a Pablo mientras íbamos armando el encuentro de hoy que hubo un homenaje que se le hizo en la Biblioteca Nacional, ¿no? Hace poco. eh, y Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, decía algo así como, bueno, Marechal tendría que haber sido nuestro poeta nacional, pero tuvo la mala suerte de ser contemporáneo de Borges, que Borges era Sí, mucho más sí, conocido, sí. más brillante, no sé. Sí, sí, Y no, también... Mm. sí, no, yo justamente lo que creo es que la obra de Marechal tiene una riqueza y una diversidad tan grande, justamente como poeta, como ensayista, como dramaturgo y como novelista. O sea, la Novelista. proeza de Marechal con el Adán Buenos Aires, ¿no? En 1948, después con el Banquete de Cero Arcángel en 1965 y después Megafón en 1970, realmente cubre el género, digamos, novelístico, que es, por supuesto, dentro de la narrativa es el más difícil, ¿no? De lograr y con un estilo sumamente original, ¿no? Y piensen que está escribiendo en 1948 una novela urbana que recién se empieza a entender en los años 60 y 70, ¿no? Los Sí. contemporáneos como que no lo entendieron, lo rechazaron, se quedaron con algunos detalles de la novela polémicos y no supieron ver, bueno, que había algo nuevo, ¿no? Cortázar mismo dice, estamos haciendo un nuevo lenguaje. Así que Sí, sí, sí. yo invito a todo el mundo a volver a las obras de Marechal, porque, mira, ahora vos que propusiste los poemas australes, son de una belleza, por lo menos para mí, ¿no? Impresionante. No sé el resto de lo que lo leyó por primera vez, pero son cautivantes, o sea, son realmente Mm. cautivantes. Y cualquier parte de Marechal siempre tiene algún sello muy propio y muy original, muy, muy original. Así que, nada, un autor para rescatar de manera muy fuerte. Ujú. Y para disfrutar. Y Sí. cuando preparábamos este encuentro con Pablo también nos dábamos cuenta de esto, ¿no? Que es tan grande que a lo mejor hoy podemos ver los poemas australes y hasta que llegue la anhelada Alejandra Pizarnik que siempre me piden, por ahí Ah, hacer otro encuentro sobre otras poesías de Marechal, ¿no? Eh, Siempre elegimos el género poesía porque es el más accesible y además lo podemos leer en el encuentro. Pero bueno, también sabiendo lo propio de Marechal, que hay mucha poesía en su prosa, ¿no? Que bueno, de eso un poco nos va a hablar Pablo también. Eh, bueno, si les parece, yo quisiera presentarles al invitado de hoy, con el que estuvimos preparando este ujú. encuentro, que es el doctor Pablo Durán, que está en este momento en Uruguay, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Pablo es médico, pediatra, trabaja ahora para Naciones Unidas en Uruguay, pero también es poeta y tiene editados, al menos que yo sepa, dos libros de poesía, ¿no? ¿Digo bien? Sí, a fin de año Pero sale el tercero. al fin de año sale el tercero, y bueno, recordad los nombres de los dos que ya están. Mutismo de la Roca del año 2010 y en el 2013 Cuerpos Velados. Ujú. Bien, Ya son dos poemarios que
que también lo inscriben a Pablo entonces en el mundo de la creación poética. También participó muchos años con el taller de Sánchez Orondo, ¿no? Ahí estuviste al principio y bueno, después ya un poco la experiencia se fue transformando también en estos versos. Bueno, y además somos amigos de hace muchos años y compartimos también en estos últimos 3 o 4 años el trabajo con el Hogar de Cristo en Villa Soldati. Pablo ideó y llevó adelante el espacio de primera infancia para los hijos de las familias con problemas de adicción. Que era una deuda, además de tratar a las personas, teníamos que tratar también su entorno y muchas veces los chicos que quedaban un poco librados a su suerte. Bueno, y hay un dispositivo que sigue funcionando, que es muy lindo, que bueno, que tuvimos la suerte de compartir desde su concepción. Pero bueno, todo eso es un agregado a lo que vamos a compartir hoy, que es un recorrido por los poemas australes de Marechal. Eh, y bueno, yo quisiera dejarle la palabra a Pablo. Nosotros habitualmente hacemos una presentación biográfica del autor, que en este caso la voy a hacer yo de una manera muy breve, pero después la idea es entrar un poco en su pensamiento y compartir las lecturas, ¿no? Eh, bueno, Leopoldo Marechal nace en Buenos Aires en el año 1900, se cumplen ahora, digo bien, ¿no? 1900, sí, sí, sí. Y estudia para maestro, pertenece a una primera vanguardia literaria que es el ultraísmo, eh, viaja a Europa, tiene contacto con algunos artistas del surrealismo y a su regreso de Europa, cerca de los años 30, tiene una crisis religiosa, metafísica o mística, que lo lanza de nuevo y con mucho fervor al catolicismo. Eh, esa conversión o ese giro interior en su vida también cualifica y está reflejado en su poesía, ¿no? Porque además él era maestro, bibliotecario, y era un hombre de letras, así que también tiene mucho conocimiento del neoplatonismo, de San Agustín, que incorporan, están presentes también en su obra. eh, y con el tiempo, a esa primera conversión, digamos, ese primer movimiento interior, le sigue también un descubrimiento del terreno de la política, en donde él ve que se podían concretar sus esperanzas del ser nacional, y bueno, ella escribe fervientemente al peronismo, cosa que después le va a costar también esa proscripción de la que hablaba Juan hace un rato, ¿no? Cuando el Pedro, peronismo... Sí. perdón, yo me desconecté y ahora estoy conectado de nuevo. Les pido mil disculpas porque acabo de aparecer de nuevo. Me estoy conectando al celular porque tengo mala señal. Y Ah, perdón por bueno. interrumpirte. Empecé a No, está escuchar bien. lo que estás diciendo. No quería dejar de mencionarte, muy, muy brevemente, que está Sí. conectada entre nosotros. Aparece con el usuario MAM, María de los Ángeles Marechal, la hija del No. poeta acá en vivo entre nosotros. Sí, así que quería comentarte eso. Así que es una maravilla. María de los Ángeles, te digo dos palabritas, después ella, si le funciona el micrófono, es la persona más apasionada y entregada a recuperar la obra de su padre, con una larga historia de esfuerzos, trabajos y obstáculos de todo tipo que tuvo que superar. Así que es un ejemplo vivo de amor y pasión por la obra de su padre, de la cual tuvo que recuperar manuscritos, trabajos, y como estamos en Argentina, con muy poquita ayuda gubernamental, incluso a veces con oposiciones, quiero rescatar mucho eso porque está acá presente, así que si ella quiere decir alguna palabrita, y a vos te parece pertinente, alguna palabrita sobre su padre, digamos, tenerla presente me parece un privilegio, un lujo, así que bueno, como ustedes quieran. Bueno, no sé, yo no salgo de mi asombro. Esto es un regalo inesperado. Sí, Eh, sí. no sé, María de los Ángeles, si querés contar vos un poco sobre tu papá, esta pequeña biografía. Te damos la bienvenida, sorprendidos y agradecidos de tu presencia. ¿Estás por ahí? Porque esto es como una sesión de espiritismo. Estamos, pero no nos vemos. Sí, 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 exactamente. No sé cómo estará con el tema del Zoom, porque no es fácil.
Hoy habíamos probado un poco el tema del micrófono. Ella se está conectando desde la zona de Congreso, a donde está Sí. pasando una larguísima cuarentena con mucho coraje, aislada, y con el espíritu en firme. No sé si el micrófono, María de los Ángeles, si el micrófono lo pudiste activar y podés activar el audio y decir alguna palabrita, o si no después, como sentite libre. Sí. Pero estamos muy honrados de tu presencia. Y un poco nos da temor, ¿o no, Pablo? Un poco. Bueno, pero retomando, y bueno, María de los Ángeles, cuando quieras, tenés el micrófono abierto. Pero para ir cerrando como esta pequeña presentación, por si hay alguno que por ahí no tiene tan presente su biografía, después él se casa, tiene sus 2 hijas, una de ellas está entre nosotros, después queda viudo, que eso también le significa un dolor muy profundo que se ve también plasmado en su obra poética y en la novela también. eh, y, y pasa un periodo de ostracismo, por decirlo así, literario, no tiene lugar en los círculos oficiales, digamos, ¿no? De la literatura, y hacia el final de su vida, con las 2 novelas que también nombró Juan, El banquete de Severo Arcángelo y Megafono la guerra, que es una novela que se edita póstuma. Ahí está, bienvenida, ahora te vemos. Bienvenida, hola. Abrí el micrófono. Ahora sí. Bueno, ante todo, muchas gracias. Sigan. Yo estoy atenta. Gracias. ¿Me Bueno, escuchan? gracias. Gracias por participar. Nos dejaste sin palabras. No, ustedes. Gracias. Bueno, vamos a compartir el amor a tu papá, y a su persona y a su poesía. Bueno, entonces finalmente, como les decía recién, muere en 1970 y a partir de ahí su obra también empieza a ser reconocida en algunos círculos. Recibió Premio Nacional de Poesía, creo que fueron 2 oportunidades, eh, si no me equivoco, uno por Poemas Australes y el otro por Sonetos a Sofía. Bueno, yo no quiero dar más que esta breve pincelada biográfica, porque quiero que Pablo nos comparta también este entusiasmo por la figura de Marechal y esta lectura de los poemas australes. Bueno, muchas gracias, Pedro, y de nuevo, es todo un desafío ahora con voces tan cercanas y tan autorizadas, pero la idea, y es como conversamos con Pedro, es compartir sobre todo desde el placer, del gusto y de la admiración de Marechal, y sobre todo esto que un poco se comenzó a plantear al comienzo, ¿no? Es un espacio enfocado en la poesía y de repente Marechal es más reconocido como mencionó Juan, las novelas, Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo, teatro. Y un poco lo que queremos resaltar es que desde un comienzo Marechal es poeta. Y un poco lo que después en el avance de la presentación vamos a ver que no solo es poeta en el comienzo, creo que Marechal es fundamentalmente poeta en toda su obra y en toda su vida, más allá, y en algún momento él lo dice, más allá que en algún momento desarrolla más la prosa. Como decía Pedro, entre 1922, que publica Aguiluchos, que es la primera obra con 22 años, hasta prácticamente 1940, que publica Cantos a Sofía, como decía Pedro, logra el Premio Nacional de Poesía. Toda su producción es fundamentalmente poética. Y bueno, este paso por Europa que habló Pedro, bueno, permitió que pudiera estar junto con esa crisis, generar todos estos elementos que después se van plasmando en la obra, como decía, no solo poética, sino en prosa. Y un poco elegimos los poemas australes justamente porque, como decía Juan, tienen una unidad que realmente parecen ser las bases
de lo que después desarrolla Marechal en las distintas obras. Estos poemas australes, bueno, tuvieron en realidad dos ediciones, una primera en 1937, en donde se llamó 5 poemas australes, y después en el 45 se agrega un sexto poema que es Elegía del Sur. Estos primeros poemas eran algunos inéditos y otros no. Gravitación del cielo, El buey, Un domador de caballos, Abuelo cántabro fueron parte de la primera edición, y un poco la propuesta es enfocarnos un poco en 3 de ellos, ¿no? A un domador de caballos, Gravitación del cielo, y Elegía del Sur, que es el último que se incorporó. Y la idea es repasar un poco algunos elementos que surgen como muy, muy claros en estos poemas. Sí. Pablo, te Sí, interrumpo un minuto para tomando algo que dijiste, que su poesía aparece en la prosa. Se ve que él era maestro y siguió siéndolo siempre, porque yo la primera vez que aprendí lo que era un estilo o un autor fue después de haber leído a Adán Buenos Aires y leer los poemas y encontrar los temas que estaban en forma de prosa, de narrativa, en forma poética, y descubrir el mundo interior del artista, ¿no? Y cómo hay escenas, hay lugares, hay imágenes que son recurrentes. Bueno, yo lo aprendí leyendo a Marechal, ¿no? Descubriendo y sorprendiéndome de cómo en la poesía aparecía cosas que había leído en la novela, ¿no? La primera novela que leímos fue Adán Buenos Aires, y después cómo en la poesía encontraba, ¿no? El eco y la traducción poética y el mismo latido, la misma pregunta también, ¿no? Así que en eso también siguió enseñando. sí, exacto. Y en ese sentido, Pedro Barcia plantea, en algún momento dice que hay poemarios que la unidad o la unificación lo da el índice, y en el caso de poemas australes son en sí una unidad, ¿no? Estos poemas que vamos a tocar tienen todos, están divididos en 4 o 5 partes, y hacen todo un recorrido bueno, la idea es poder ver cómo ese recorrido es como un cántico que se va repitiendo y que va reflexionando en profundidad sobre estos aspectos que vos decías. En la primera parte del A un domador de caballos, Marechal dice: 4 elementos en guerra forman el caballo salvaje. Domar un potro es ordenar la fuerza y el peso y la medida. Es abatir la vertical del fuego y enaltecer la horizontal del agua. Poner un freno al aire, 2 alas a la tierra. Buen domador, el que armoniza y tañe las 4 cuerdas del caballo. Luego sigue esta parte, pero quería detener un poquitito en esto, ¿no? Porque por un lado está planteando los elementos de la naturaleza, ¿no? El fuego, el agua, el aire y la tierra, y el domador es el que viene a domar la creación, ¿no? Entonces, como que hay una imagen de un Adán acá que está domando y sometiendo a la creación, pero también lo plantea, como decíamos a continuación: buen domador, el que armoniza y tañe las 4 cuerdas del caballo. Entonces, ahí de nuevo la figura del poeta, del cantor, está muy presente en esta unidad que se repite. Dice: puede mirar de frente a la armonía que ha nacido recién y en pañales de llanto, porque domar un potro es como templar una guitarra. Y que ha recién nacido y en pañales de llanto, de nuevo, ¿no? Rememora la creación y el hombre que viene a domar un potro como templar una guitarra, ¿no? Eso que vos, Pedro, no solo como poeta, sino como cantor, creo que es algo muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, esta mirada que plantea de la creación, en donde la enaltece y por otro lado pone al hombre
como domando esa creación, también tiene una parte que se repite en Marechal, que es la caída y el ascenso, ¿no? Porque a partir de este planteo, el domador de caballos, dice Marechal en la segunda parte, domador de caballos y amigo que no pone fronteras de amistad y hombre dado al silencio. Entonces, de nuevo, está la amistad, el compartir en la amistad, pero por otro lado el silencio, que más adelante lo plantea como al hombre, ¿no? Como simple, como un metal de hombre, con el sonido puro de un hombre y un metal, oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una nobleza original que dura sobre su frente. Entonces, este camino, ¿no? De ver la creación, el hombre presente como domador, cantor y poeta, también sufre la caída en donde el oro se ve en su frente, pero es un hombre oscuro y humillado también. Y más adelante plantea, somos dos hombres y un domador de caballos, puestos en un oficio musical. El caballo es hermoso, su piel relampagueante como la noche, como el pulso del mar con la graciosa turbulencia del mar. El caballo es hermoso como un viento, y sigue planteando el domar, y en este caso ya no la creación, sino la tormenta. Entonces pasa de la creación de los elementos básicos de la naturaleza a el hombre domando ese potro, ese viento y esa tormenta. Y realmente este poema termina en la parte quinta de una forma, a mí me resulta maravillosa, ¿no? Dice, así lo decimos en el sur, y cuando vencedor y sin gloria hubo estampado en el metal caliente de la bestia su sello y nuestras armas, amigos sin riberas, lo hemos visto regresar al silencio, oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una realeza antigua que no sabe morir sobre su frente. Su nombre, domador de caballos al sur. Domador de caballos no es otra su alabanza. Entonces estos tres momentos, ¿no? De mirar la creación, de dominarla, pero también ese hombre, ese poeta, ese domador que cae y que retorna con ese oro en la frente, con esa vuelta enaltecida en donde lo erige como domador. Y bueno, este primer enfoque o este primer planteo de Marechal, como decía, ¿no? Tiene la forma de esa imagen de Adán, en donde el trabajo, por un lado, implica el sufrimiento, el esfuerzo, el sudor, pero también, en alguna medida, lo sacramental del hombre que se consagra a esa tarea de domar y de dominar esa naturaleza. Entonces, Pablo, el poema Domador de Caballos es lindísimo, ¿no? Y todo lo que leímos recién es también conmovedor. Yo creo que hay lo que él logra sintetizar es su búsqueda del ser nacional o del lenguaje nacional, ¿no? Porque habla de un personaje criollo que podría escribirse en la gauchesca, pero también habla del arquetipo del héroe, del poeta, de Adán nombrando y dominando la creación, ¿no? Siempre encontramos, y eso es algo que también está muy presente en la poesía de Marechal, un lenguaje muy local y al mismo tiempo universal, ¿no? Como que puede unir la gran tradición occidental con lo que sucede acá. Y eso implica como una refundación, ¿no? Como ese lenguaje
del que hablaba Cortázar, que decía, estamos inventando un lenguaje que conecta los arquetipos de Occidente, que es la cultura a la que pertenecemos, con lo propio de lo nacional y además también de su propia infancia, porque estas son imágenes que evidentemente vio en Maipú, ¿no? Por ahí su hija nos puede contar mejor, donde pasaba los veranos y donde tuvo contacto con el hombre de campo, donde vio ese cielo estrellado que aparece también recurrentemente en su poesía, donde conoció ese contacto primordial, inocente, casi paradisíaco, digamos, con la naturaleza. Pero no sé si están de acuerdo con esto, ¿no? Que siempre está este juego entre lo universal y la búsqueda de lo propio, ¿no? Que lo incorpora en la poesía, y yo creo que también es parte de esa búsqueda que estaba tan en boga también en esa época del ser nacional, ¿no? ¿Qué es ser argentino? ¿Quiénes somos? Y bueno, él está como en ese intento. Por lo menos lo que a mí me pareció ver, y en Domador de Caballos, ¿no? Con estos arquetipos que vos nombrabas, de Adán, del poeta, del músico, incluso del sacerdote, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, y esto de la voz, una nota que salió publicada en el suplemento de Clarín de Cultura y Nación, luego de la muerte de Manechal, y en donde él mismo dice, creo que un poeta lo es verdaderamente cuando se hace la voz de su pueblo, es decir, cuando lo expresa en su esencialidad, cuando dice por los que no saben decir y cuenta por los que no, y canta por los que no saben cantar. Entonces, cómo está el poeta presente en toda la obra de Marechal. Uh-huh. Bueno, y de hecho, el domador de caballos, Caledonio Barral, está presente luego en el banquete de Severo Arcángel. El banquete, ¿no? Es mencionado cuando va a visitar al hospital a un amigo y allí está este sujeto que Marechal dice que es Caledonio Barral es el protagonista de mis versos y directamente refieren en el banquete al poema este. Sí, yo estoy de acuerdo, Pablo, con lo que estás diciendo, y Pedro, con lo que marcaste antes. Me gusta esa idea de que hay toda una cultura universal, y aparte también se ve que Marechal, como muy pocos poetas argentinos del siglo XX, tenía un manejo y un conocimiento de la tradición clásica impresionante, de los clásicos, ¿no? O sea, Grecia y Roma, básicamente, que no está tan presente en otros poetas de esa época. Y de repente, después de esto va a componer el poema El Centauro, que está repleto de imaginario, digamos, clásico greco-romano, y Adán Buenos Aires, digamos, el uso de la mitología de él, era raro en la época. Y también hace poco una crítica literaria muy importante dijo que justamente cuando lo leyeron a Marechal en los 50, 60, no lo conocían y tenían que ir a un diccionario de mitología por la riqueza que tiene de esto. Y es muy interesante cómo aparece este Maipú de la infancia de él. Podría ser, por un lado, tiene mucho de edénico, ¿no? Aparece casi como un mundo prelapsario, anterior a la caída, anterior al pecado, ¿no? Un mundo muy, muy virgen, muy, muy cargado de sentido. Y por otro lado también podría ser el cosmos de los antiguos, ¿no? Porque es un espacio metafísico que él maneja de una manera increíble, porque por ejemplo, en los poemas tempranos, hablabas de los poemarios tempranos, Pablo, y ahí se destaca Días como flechas, ¿no? De 1926, que es el gran poemario vanguardista de él, donde él está escribiendo con otros vanguardistas de la época y practica muchísimo con la metáfora. Ahí hay un poema que se llama A un zaino muerto, ¿no? Que de alguna manera se puede tomar como precursor de este domador de caballos, ¿no? Donde hay una idea de lo elegíaco. Y las metáforas que construye él son increíbles. Por ejemplo, sabías deshacer el nudo del horizonte, ¿no? En una línea te puede pintar perfectamente y estás en la pampa de repente y utilizando lenguaje gauchesco, como decías vos, Pedro, el nudo del horizonte, o por ejemplo, hablar de la crin abrojada de astros, ¿no? Para hablar de un caballo. Es una imagen
para mí insuperable, Precioso. sensacional, ¿no? En 3 palabras te pintó el cielo, los abrojos de la crin, bueno, esa capacidad sintética que ahora, cuando él se acerca fuertemente al cristianismo, que siempre fue católico, pero esa conversión aparece mucho más fuerte, ¿no? Para mí, de alguna manera, los 5 poemas australes representan esa confluencia de cristianismo y visión creacionista del mundo, ¿no? En la cual el hombre está llamado a cooperar con esa creación, ¿no? La idea de naturaleza también tiene una actualidad enorme. La podríamos hasta pasar por Laudato Si, desde cierta perspectiva, ¿no? El mundo como un todo ordenado, que el hombre está llamado a, de alguna manera, no a domar como someter, sino justamente domar como sacar lo mejor. Bueno, nada, esas es un par de ideas que se me han ocurrido. Sí, yo para sumar más confusión a, a la reinante, Adelante. te diría que también a mí siempre me impresionó la concepción clásica del poeta que tiene Marechal, como un poco como el bate, como el que recibe una misión, como el que más allá de su voluntad tiene ese destino de ser poeta, ¿no? Contra toda una visión del poeta como un trabajador que se esfuerza. Él confía más en el poeta inspirado, visitado por una fuerza que le es ajena y que eso de alguna manera lo define, que en una visión del que trabaja como un obrero con las palabras, ¿no? Para construir algo, ¿no? Eso también creo que forma parte de esta conexión que él tiene con el mundo clásico. Bueno, simplemente eso, porque también está presente en la figura del domador de caballos, que también lo pinta como un hombre que tiene ese destino, ¿no? Amigo del silencio, lo describe de una manera como un hombre sin estudios, pero bueno, que tiene ese destino de domar los caballos y que en ese destino está domando el mundo, ¿no? Porque la figura del poeta va a estar también siempre presente acompañando su poesía, su creación poética. No sé, Pablo, ¿vos qué te parece? Sí, no, absolutamente. Y lo mítico está muy presente, digo, porque el sur no solo es el lugar geográfico, el campo, lo autóctono criollo, sino también, y en Gravitación del Cielo, lo plantea así, ¿no? Como el sur también como el espacio original y como el tiempo original, ¿no? Entonces, no solo es como veíamos en este caso en Domador de Caballos, lo creacional, sino también lo original del hombre, lo inocente, el momento previo al pecado original y luego el momento de la caída, ¿no? El sur, como decías vos, vinculado a Maipú, pero por ejemplo en Gravitación del Cielo, dice, hombres del sur, el cielo gravitaba sobre nuestras cabezas, pero hermoso era el día y venerable, tal un abuelo firme que aún se tiene a caballo, y la tierra escondía su vejez entre flores, para que no llorase nuestra infancia. ¿No? Plantea o esboza la vejez escondida, la caída, la muerte, en un sentido, que después, al final de este poema, vuelve a tomarlo desde otro lugar y dice, yo recuerdo una edad escondida entre flores, ya no es la muerte la que está escondida entre flores, sino una edad de la inocencia, una edad original, pero llega a ese momento después de haber atravesado todo el poema y haber hecho todo un proceso interior de caída, de reflexión, de silencio, para después, desde el corazón, volver renovado. Entonces, creo que este camino que después, como decíamos, se retoma en Adán Buenos Aires, se retoma en el banquete de Severo Arcángelo, también este es un elemento muy, muy presente en la obra de Marechal, ¿no? El peregrinar y el ir desde la inocencia, pero con con la marca del pecado original, a una caída y una vuelta en el tiempo a ese tiempo original. De hecho, en Gravitación del Cielo está hablando, recordando una edad en la infancia, pero desde una edad adulta y en donde ya atravesó todo ese proceso. O sea, que hay toda una constelación
ontológica, ¿no? Muy fuerte en este poema. Y en un momento plantea, esta fue nuestra culpa, la de haber olvidado que la tierra escondía su vejez entre flores. ¿No? Y eso me parece muy rico, de la necesidad de volver a transitar el camino para poder expiar esa culpa, la de no haber visto al comienzo, pero sí luego del camino poder retornar a ese lugar original bueno, que termina siendo redimido en ese proceso. Sí, y esto que vos notás también del hombre como peregrino, que también aparece, lo decíamos, ¿no? En el viaje de Villa Crespo a Saavedra, que es la Dan Buenos Aires, es un camino que se hace con otros, que se hace solo, que tiene distintas temperaturas, digamos, distintos momentos de alegría, de filosofar, de soledad, de enamoramiento, y siempre este protagonista o yo poético está caminando, ¿no? Como vos decís, está peregrinando y tiene como conciencia también de, mm, de su movimiento, de lo que va sucediendo. Este final de Gravitación del Cielo lo dice muy lindo, ¿no? Yo recuerdo una edad prometida de júbilo, ha dejado en mi lengua un entrañable sabor de paraíso. Eh, ¿Recuerdas siempre está esta imagen del hombre trasladándose, caminando, peregrinando, como eje de sus personajes? Sí, que de nuevo en el banquete, por ejemplo, en el prólogo directamente, él plantea como que es una novela de aventuras o de suspenso que está dirigida no a los niños en tránsito hacia el hombre por autoconstrucción natural, sino a los hombres en tránsito hacia el niño por autodestrucción simplificadora. ¿No? Este retorno Está muy procesado bien. al origen, la verdad que es maravilloso. Sí, sí. Eso, como lo dijo, tendrías que leerlo de nuevo porque está, como es el hombre que quiere volver a ser niño por destrucción simplificadora. Claro, Está no a muy los bueno. niños no a los niños en tránsito hacia el hombre por autoconstrucción natural, sino a los hombres en tránsito hacia el niño por autodestrucción simplificadora. Es genial. Pero siempre es Adán también, ¿viste? Y siempre eh, es el peregrinaje, pero siempre es el regreso también. De alguna manera, el regreso a la infancia, el regreso al origen. Exacto, sí. Mm. Juan, me parece que quería decir algo, ¿no? No, pero ahora ya que me lo propones, me vino a la cabeza con esta idea del regreso al origen, ¿no? Que está tan buena. Y describe a Adán también, el Adán Buenos Aires, como dos movimientos, ¿no? Un Claro. movimiento centrífugo, dice, en el que se aleja de su centro, y un volver a sí mismo. ¿No es cierto? Y que está, de alguna manera, el non forasire de San Agustín, o el volver un poco a la interioridad y encontrarse a sí mismo, ¿no? Que es una búsqueda del yo, ese Adán que camina por Buenos Aires, esas caminatas por Villa Crespo, que también son muy comparables a una Odisea, y tiene muchos elementos de la Odisea, por supuesto, aparte de elementos muy paródicos de la Ilíada, porque tenés una lucha callejera a raíz de dos chicos que se pelean por un cuadro de fútbol y se prenden todos los inmigrantes a una batahola, que es fantástico, ¿no? Esa descripción satírica, costumbrista, es un cuadro fenomenal. Pero es muy interesante esa capacidad de Marechal de combinar lo serio con lo sublime, ¿no? A mí es una de las cosas que siempre me impactó de la Adán Buenos Aires, esa colisión de alguna manera de elementos, de lo más elevado y del vuelo neoplatónico con el otro elemento humorístico y hasta por momentos grotesco, que lo hizo tan difícil, ¿no? Para su recepción crítica en su momento, ¿no? Es como que se adelantó en alguna medida. Pero bueno, no, sí, esa idea entonces de volver al anterior es interesante. Y también otro tema recurrente que une de alguna manera, me parece, a su poesía con las novelas, en especial Adán Buenos Aires, es esta idea de cierta nostalgia. Está la nostalgia de Dios acá, para mí eso está muy claro, ¿no? Todo el tiempo. Ese volver a ese origen.
Sí, y esto de que también está en Adán Buenos Aires, ¿no? Cuando arranca, cuando van en la procesión con el cajón llevando al cuerpo de Adán, que dice que llevaban no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido, ¿no? Y de nuevo, ahí digo, yo veo a Marechal no solo como poeta, sino siendo poesía misma, ¿no? Ese poema, el hombre como poema concluido, Adán Buenos Aires como poema concluido, es como obra perfecta. Digo, llega a la muerte, pero esa muerte que es un poema concluido y no la sutil vencida carne de un hombre muerto. Entonces, eso de nuevo está presente en la prosa, y por eso digo que también Marechal es poeta cuando hace prosa. Sí. Yo quisiera retomar también bienvenido Javier, también, ahí llegó Javier Alemán, que gracias a él conocí a Marechal, es mi cuñado, y bueno, estamos muy contentos de que esté participando en este Zoom. Pero quería sumar a lo que decía Juan, que ese movimiento agustiniano de sus personajes está plasmado también en el ascenso y descenso del alma por la belleza, ¿no? Que es un poco esa intuición de buscar afuera lo que hay que encontrar adentro, ¿no? Pero es un poco ese, es el movimiento. Eh, Bien, bueno, también había algunos comentarios de Carlos Taubenlag sobre un artículo de La Nación. No vamos a comentar por ahora el artículo, quizá lo dejamos para la vez que viene, pero ahora queremos continuar con la elegía del sur. Pablo, ¿te parece? Sí, la Elegía del Sur, bueno, como decíamos, ¿no? Es el último poema incorporado a este poemario, y también hace el mismo camino, ¿no? Acá con 4 partes plantea claramente el inicio, pero acá ya hay un regreso. Tiene en algún sentido un paralelo con Gravitación del Cielo, pero acá no recuerda la infancia, sino que regresa. Dice, has regresado a la juiciosa tierra donde te llama un canto prisionero, allá donde guitarras ofendidas lloran tu desamor. O sea, acá hay un regreso al origen, porque tu voz no tiene la inocencia ni el orgullo temple de otros días. A la tierra frutal has regresado y a la casa del viento. Acá hay un regreso, y un regreso y hace referencia a Maipú y al sur, a algo que ha perdido, ¿no? ¿Qué perdido sabor, qué sed antigua te llevan a la loma de Maipú? Entonces se pregunta, regresa por un lado, pero se pregunta qué está buscando, ¿no? ¿Qué va a buscar a ese sur? Dice, ¿acaso piensa rescatar el oro de los días borrachos que danzaban sobre la loma de Maipú en el tiempo de las grandes cosechas? Entonces, la reflexión es, ¿volvés al origen a buscar la gracia y el disfrute primordial? ¿O hay, como ayer tu corazón se engaña, dice, centro del mediodía y de la tierra, galopa sin quererlo hacia su llanto, hoy como ayer y siempre? Sin embargo, después se pregunta acerca de distintos aspectos que busca de ese lugar original, pero de nuevo plantea dónde busca, hacia dónde va. Dice, se han acostado al fin en la llanura, duermen allí en el bajo de Maipú, todos reconciliados con la tierra en un último abrazo. Y parece como que no hay mucha ganancia en esa vuelta, pero realmente cuando en la última estrofa dice, y porque la canción en otros labios ya no guarda memoria de los muertos, y como ayer está en su primavera, fiel a sí misma siempre. O sea que el regreso acá se da de nuevo en este caminar, en este peregrinar hacia el origen, pero después de haber nuevamente caído y buscado
no lo que le daba un disfrute temporal, sino justamente después de haber procesado todo su camino, regresa y permanece en ese sur. Y entonces estos 4 momentos, ¿no? De regresar al sur, de la caída y la búsqueda del llanto, como en la parte 3 dice: lloras como fluye sin quererlo tu llanto por la casa derrotada, por los callados hombres de la loma, llora por distintos elementos que han transitado en su vida para después descansar en esa tierra original. Entonces creo que acá en este poema también cierra un poco el mismo recorrido de volver al origen, y un poco también con la idea del compromiso con lo propio, con la tierra, con ese origen que está presente en Marechal en toda la obra, como estábamos viendo, ¿no? A mí me impresiona un poco lo que estás diciendo, porque preparar este encuentro, que yo casi seguro que vamos a tener, el otro va a ser también sobre Marechal, fue un poco volver a los orígenes, ¿no? De muchas cosas, de la época de estudiante, de la lectura, la primera lectura de Adán Buenos Aires, eh, y con una gran alegría, alegría de que existiera este escritor, este poeta, tan cercano, tan amigable, y que habla nuestro mismo idioma, y que al mismo tiempo de ser cercano y amigable, también para muchos de nosotros fue la apertura al gran pensamiento universal, como decíamos al principio, ¿no? La conexión con la gran tradición de Occidente, con los padres de la Iglesia, con San Agustín, con los arquetipos, con el mundo bíblico que está tan presente, y con una valoración tan positiva de la tradición católica, ¿no? Que la incorpora, como validando también mucho de la historia, de la tradición, de la Iglesia. Yo quisiera, si les parece, si no les parece, no lo hacemos, pero por ahí leer, si yo me animaría a leer a un domador de caballos, lo compartimos la escucha, y después seguir abriendo Eh, y después seguir abriendo la charla, sobre todo agradecidos eternamente por la presencia de su hija María de los Ángeles, ¿no? Así que, si vos me permitís, me autorizás, voy a leer este poema de tu papá, para que lo compartamos de esta manera tan moderna que tenemos de hacer las cosas, y luego abrimos para los comentarios. No, no Es se un te poema escuchó. largo, ¿eh? En 4 partes. Entonces ahí va. A un domador de caballos. 4 elementos en guerra forman el caballo salvaje. Domar un potro es ordenar la fuerza y el peso y la medida. Es abatir la vertical de fuego y enaltecer la horizontal de agua. Poner un freno al aire, 2 alas a la tierra. Buen domador, el que armoniza y tañe las 4 cuerdas del caballo. 4 sonidos en guerra forman el potro salvaje. Y el que levanta las manos de músico y las pone sobre la caja del furor, puede mirar de frente a la armonía, que ha nacido recién y en pañales de llanto. Porque domar un potro es como templar una guitarra. Domador de caballos y amigo que no pone fronteras a la amistad, y hombre dado al silencio como a un vino precioso. ¿Por qué vendrás a mí con el sabor de los días antiguos, de los antiguos días abiertos y cerrados a manera de flores? ¿Vienes a reclamar el nacimiento de un prometido elogio, domador de caballos? Cordajes que yo daba por muertos resucitan.
recobran en mi mano el peligroso desvelo de la música. Simple como un metal, metal de hombre, con el sonido puro de un hombre y un metal, oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una nobleza original que dura sobre tu frente. Hombre sin ciencia, mas escrito de la cabeza hasta los pies, con leyes y números, a modo de un barro fiel y sabio en la medida de tu fidelidad. Así vienes, amigo sin fronteras, así te vemos en el sur, y traes la prudencia ceñida a tus riñones, y la benevolencia, como una flor de sal en tu mirada, se abre para nosotros, domador. Edificada tarde, su inmensa curva de animal celeste nos da la tierra. Somos dos hombres y un domador de caballos, puestos en un oficio musical. Hombre dado al silencio como a un vino precioso, te adelantas ahora. En tu frente, la noble costumbre de la guerra se ha dibujado como un signo y la sagacidad de tu palabra que no deshoja el viento. ¿Qué forma oscura tiembla y se resuelve delante de nosotros? ¿Qué gavilla de cólera recoge tu mano, domador? 4 sonidos en guerra forman el potro salvaje. Somos 2 hombres y un domador de caballos puestos en un oficio musical. Y el caballo es hermoso, su piel relampagueante como la noche. Con el pulso del mar, con la graciosa turbulencia del mar, hecho a la traslación, a la batalla y a la fatiga, nuestro signo. El caballo es hermoso como un viento que se hiciera visible, pero domar el viento es más hermoso, y el domador lo sabe. Y así los vemos en el sur, jinete del río y de la llama, sentado en la tormenta del animal que sube como el fuego, que se dispersa como el agua viva, sus dedos musicales afirmados en la caja sonora y puesta su atención en la armonía, que nace de la guerra, flor de guerra. Así lo vimos en el sur, y cuando, vencedor y sin gloria, hubo estampado en el metal caliente de la bestia su sello y nuestras armas, amigos sin riberas, lo hemos visto regresar al silencio, oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una realeza antigua que no sabe morir sobre su frente. Su nombre, domador de caballos, al sur. Domador de caballos, no es otra su alabanza. Bueno, gracias por la escucha y gracias por la oportunidad de leer estos versos que son estremecedores, de tan completos. Muchísimas gracias. Yo no sé si se escucha lo que hablo. Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, no, porque hablé antes y no, parece que no se oía. Desde ya muy agradecida y gracias por, bueno, por permitirme estar con ustedes. No, no nos esperábamos esta visita tan linda. Eh, pero bueno, los agradecidos somos nosotros. Agradecidos por tanta poesía y por tanto que nos da que pensar, Marechal, con sus imágenes, que nos da, ¿cómo puedo decirlo? Identidad, es una linda palabra, ¿no? A mí me pasa que leyéndolo me reconozco el idioma de mi patria, de mi iglesia, de mi tradición occidental. Y bueno, y no todos los poetas logran esa, con no todos se logra esa simpatía, ¿no? Yo en ese sentido tengo que agradecer también, y aprovecho que estás acá presente, a Marechal por este camino y por tantas poesías que quedan, eh, que, que- que nos quedan en el corazón, ¿no? Y nos siguen resonando. Eh, Hay algo que me gusta mucho de él también, ya que ahora abrimos un poco la charla, que lo nombraba Juan,
que es esa capacidad de juntar lo irónico con lo trascendente, con las cosas cotidianas y la cultura y los arquetipos universales. Y hay una imagen que me quedó grabada de la Dan Buenos Aires, lo comparto así cordialmente, ¿no? Eh, que es cuando llevan a un difunto en una carreta, no sé si algunos los que leyeron a Dan Buenos Aires se acuerdan, están en el campo de Maipú El y tío llevan Francisco. el tío que murió, y Marechal, que era un niño, cuenta que el tío movía la cabeza por el movimiento de la carreta y era algo como medio tragicómico, digamos, ¿no? Pero él lo interpreta como que el difunto iba saludando al camino, a los pájaros, a los árboles. eh, es impresionante la síntesis de algo que podría haber sido solamente una hilaridad, digamos, algo motivo de risa, o una tragedia, y él, bueno, encuentra como esa síntesis, ¿no? En realidad, dice, el tío estaba despidiendo con ese movimiento de cabeza a lo que había sido su tierra, ¿no? Y como imágenes como esas podríamos compartir muchísimas, ¿no? Cuando él dice 2 o 3 veces que el motivo del llanto, no, que la vocación al llanto es anterior al motivo del llanto, ¿no? Como haciendo pie en esa necesidad de llorar, más allá del motivo que venga después, ¿no? Eh, y ni hablar digamos, para seguir compartiendo, de su concepción del amor, ¿no? En ese cuaderno de tapas azules, que es una maravilla de la lírica y de la prosa romántica, no, tampoco romántica, de amor, ¿no? Y su concepción sí, su alta concepción de la mujer, ¿no? Como el germen de la vida. Bueno, esas son un poco algunas impresiones desordenadas, no, no fueron muy prolijas, pero que me parecía lindo también compartir con ustedes en esta tarde. No sé si alguno quiere compartir alguna otra cosa más, Javier, Cecilia, Marinette, no veo algunas caras, vieron cómo es el Zoom, ¿no? No se ven todos, pero bueno, el micrófono está abierto. No sé, María de los Ángeles, Cecilia, dale. Sí, yo quería compartir, agradecerte, Pedro, agradecer la presencia también de María de los Ángeles. Y quería compartir esto que me quedé pensando en Domador desde que empezaron con el tema del domador y del dominio sobre la fuerza de la naturaleza, que en realidad la palabra domador, el itinerario que hace Marechal, es el itinerario del poeta, y el dominio es a través de la palabra. Es un dominio poético, y entonces me quedé pensando, claro, dominio viene de domus, que es casa, Claro. y entonces el domador es el que retorna a la casa, y en la casa lo que habita, lo que nos habita es el lenguaje. En realidad es la poesía como el lugar el origen y el lugar del retorno, ¿no? O sea, todo este itinerario, tanto el que aparece en Adán Buenos Aires, como en la transfiguración de la mujer en los sonetos a Sofía, bueno, y en el cuaderno de tapas azules, es ¿hacia dónde caminamos? Caminamos hacia la palabra, él como poeta, ¿no? Porque no es el dominio por la fuerza, dominamos por la dulzura de la palabra, de la armonía, de la música. Armonía. Claro, no está proponiendo un arquetipo de dominio, de sometimiento, porque para poder nombrar a las cosas el poeta tiene que escucharlas. En realidad, estas imágenes musicales auditivas, ¿no? De audición, escuchar al otro, y para eso hay que ir, como decía vos, decía Juan, Pablo, hay que ir al interior, porque es ahí donde escuchamos la voz, el camino de San Agustín. Me parece muy, muy hermoso que hayas elegido el domador de caballos, porque es otra figura del domador a la que nosotros vemos Sí.
¿no? Así que me parece muy acertada, porque implica un dominio también ético, o sea, hay una dimensión ética. El domador se tiene que dominar a sí mismo, o sea, tiene que entrar en ese callar silencioso de poder dominar sus prejuicios, ponerlos, sujetarlos y escuchar, hacer silencio. Así que Sí. bien, me encantó, Sí, Pedro, él gracias. dice que el domador está atravesado de leyes. Lo dice de una manera muy linda, ¿no? Yo no lo puedo decir igual, pero que es una persona que tiene su peso y su medida, aunque no haya tenido estudios. Ahora, bueno, no tengo el texto, pero habla de eso. Y a mí algo que me gusta también mucho de Marichal es su absoluta confianza en el cosmos. Aunque él después en el Adán Buenos Aires baja a la ciudad de Cacodelfia, que es un caos, que es el infierno, ¿no? También se anima con ese gran arquetipo del infierno, pero siempre en su poesía, lo mismo en Sonetos a Sofía, hay una confianza fundamental en el cosmos, en que el mundo es bueno y en que el hombre es bueno también. Pero que hay una verdad, que hay una armonía, que hay un orden que tiene que ver con nosotros, o al que nosotros podemos descubrir y acomodarnos, ¿no? Y eso también tiene que ver con el camino del ascenso y descenso del alma por la belleza, encontrar esa proporción, esa armonía, ese cosmos, pero un poco a contramano de todo el siglo XX, con una confianza en que eso existe, ¿no? Podríamos llamarlo fe también, de alguna manera, pero más bien en lo que nos encontramos en la poesía del siglo XX es una desconfianza sobre la bondad del mundo, y un mundo fraccionado, un mundo sin sentido, desarticulado, incluso a veces hostil hacia el hombre. Y leer a Marechal es como, a mí me ayuda como a recobrar esa confianza, ¿no? Bueno, el domador tiene enfrente la armonía y va a afinar la guitarra, y lo va a lograr, no sé, como una confianza básica, ¿no? Eh, no sé si comparten el diagnóstico. Pedro, Sí. Hola ¿se me Javier, escucha? bienvenido. Sí, Buenas perfectamente. noches a todos y a todas. No, yo quiero agregar esto. Personalmente, me ha llevado más cercano el Marechal poeta, pero no a partir de la poesía. Él asimismo se denomina poeta, ¿no? Un poco con lo que decía Cecilia antes también. Él se denomina poeta, el poeta de puesto habla. Y a mí me gusta mucho el Marechal poético de sus Habla novelas. del- Mm. Y hay una parte del Adán en Maipú que él hace un relato de la doma clásica, diría, de la doma clásica. No menos poética que la que leíste, pero no en lo que uno entiende por poesía, ¿no? Por la Sí, explica. forma poesía, pero tan poética como la que vos leíste. Y me parece que agrega también esto. eh, Hay como lo que originalmente es una pelea con el otro, con la naturaleza, con el creador, con el animal, termina siendo un ajuste sincrónico, no sé cómo decirte. Deja de Se ser armoniza. pelea, se Ujú. armoniza, es encontrar la sincronía que se va a dar, que se va a dar naturalmente. Ujú. Eh, Ahí se corta. ¿Se ahí cortó? estoy, Volvé, volvé, ahí sí. estoy, ahí estoy. Que se va a dar, es Sí, una sí. sincronía que se va a dar naturalmente. Es más dejarse, Ujú. dejarse no es tanto el que domina las leyes, me parece a mí, o el que domina algo, sino el que mansamente, valga el término, se vuelve sincrónico con el otro y con las otras cosas. Eso a mí me gusta mucho. Para mí, Marechal, aprovecho que está María de los Ángeles, es como mi papá. Eh, Qué lindo. es como mi papá. A mí me acompañó,
no porque lea Marechal, me formó poéticamente, me formó en lo clásico, me formó en escuchar al pueblo, me formó políticamente, me acompaña. Para mí es la verdad que es una cosa muy emocionante. Y lo último que quiero decir es, sí, desde lo poético, me robaste la del llanto, el motivo del llanto. La vocación al llanto es anterior al motivo del llanto, nos define a algunos, nos define mucho. Y también me gusta una frasecita, un fragmento de el niño y el pájaro, creo que se llama, El niño y el pájaro, sí. que es un niño que amasa al lado del río un pájaro de barro y una vez terminado lo lanza a volar y dice así, y extiende lontananzas para que no le falte cielo. Punto. Y es una imagen de Adán también, es una imagen de creación, ¿no? Sí, lindísimas palabras. Y además yo tengo que decir que leí a Marechal porque Javier me lo hizo leer siendo un adolescente y después con el tiempo, mirá María de los Ángeles todo lo que ha hecho tu papá. Yo le regalé a Cecilia que nos dio un curso sobre ascenso y descenso de por la belleza, una primera edición que había conseguido en una librería de viejo de los sonetos a Sofía. Y con mucho, estos regalos que haces con ganas, bueno, se los regalé a Cecilia. Y después cuando me ordené de cura, me hizo acordar Pablo, que él me regaló las obras completas de Marechal, que yo las quería, y habían salido editadas por ese de tapa medio verde, no me acuerdo de la editorial, y él me lo regaló. Así que bueno, va tejiendo, sigue tejiendo así fraternidades. Juan, ¿querés decir algo? Desmuteate, Juan. Perdón, Dale. perdón. Sí. Digo que las editó María de los Ángeles, las obras completas. Así que Buenísimo. para que nos demos una idea de hasta qué punto pasa mucho con los poetas y los autores en la recepción del autor y cómo nos llegan los textos, ¿no? Un poco la tradición. Y la tradición está hecha por personas humanas que contra viento y marea a veces recuperan textos perdidos, logran enmendar algunos errores de edición, etc. Digo para marcar que, por ejemplo, yo ahora te estaba siguiendo también, acá tengo las obras completas, ¿no? Estaba siguiendo el poema mientras lo leías vos. Es esta edición seguramente, la que ves, que es la de Esa perfil. edición, sí, señor. Exactamente. Espectacular. Bueno, tenemos a la editora acá, digo, ¿no? También. ¡Qué nivel! De loco. Bueno, pero Quería, hay una nueva, más completa. ¿Ah, sí? Sí, hay una nueva porque aparecieron muchos textos que yo estaba buscando. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Y en el 2014 salió toda la poesía que se encontró. Entonces hay inéditos también allí. esta es, ¿no? Ahí está. Mira, qué bueno. Esta, Sí. sí. Hay uno que vos publicaste también en esas obras completas, las que mostró Juan antes, que se llama El poema de los tres aparceros, Sí, que es uno de mis más favoritos de todos. Que lo dejamos para el encuentro que viene. Es uno de los más lindos. Pero María de los Ángeles, ya que tenemos la alegría de tenerte con nosotros, ya te habrán preguntado mil veces, pero no sé, compartir con nosotros un poco cómo era tu padre, el temperamento, la vida cotidiana, cuáles eran sus gustos literarios, o bueno, no sé si podrías trazar un breve recuerdo. bueno, cuando quieran. ¿Quieren que diga algo ahora? Sí. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para escribir? Yo no puedo escribir nada. Bueno, lo Hay uno primero, que dice chat abajo, bien, no importa, respondo. pero te queremos escuchar, sí. Yo viví con él muy poco, solo mis primeros 7 años, porque es cuando muere nuestra mamá. Y en esa época los hombres no se ocupaban mucho de sus criaturas pequeñas. Entonces, su mamá, nuestra abuela paterna, nos lleva a vivir con ella y con los otros hermanos de papá.
Así que yo puedo hablar cosas de muy niña, como ser, por ejemplo, que todas las noches nos daba un beso y nos decía que el ángel de la guarda nos iba a proteger. Yo también aprendí muchas cosas leyendo a Marechal y otras muchas por familia. O sea, gustos, música clásica, mucha, escuchaba música todo el tiempo, lecturas, los clásicos, socráticos, presocráticos, poco la modernidad, la contemporaneidad de él, poca lectura, las Sagradas Escrituras, a ver, ¿qué más? Pintura, le gustaba muchísimo, escultura, era muy amigo de pintores y escultores, siempre decía con una nota de humor que eran mejor que los plumíferos, en alusión a sus colegas. Y a ver, ¿qué otra cosa puedo decirles así rápidamente que les pueda resultar interesante? María de los Ángeles, Sí. perdón, quizás algo de Maipú, porque estuvimos leyendo los poemas digamos, los poemas australes, algún recuerdo, hablaste del domador de caballos, de Liberato Faría, ¿querés contar algo de eso? Bueno, sí, en realidad casi todos los personajes que he estado rastreando tienen un origen real, es decir, son personas que él ha conocido. Por ejemplo, el domador de caballos se llamó Liberato Farías y está enterrado en Maipú, eso lo descubrí no hace mucho. Después, por ejemplo, el tío Francisco fue un tío de él, y la tía Martina también fue su madrina. Adán es muy autobiográfico. Él cambia, por ejemplo, el nombre de su abuela, el personaje de su abuela Úrsula, justamente hoy estábamos hablando, que trae de España una imagen, una estampita del Cristo de Leso. Y el Cristo de Leso está en una pequeña parroquia ubicada en la zona vasca, de donde era esa abuela, que no se llamaba Úrsula, que se llamaba Ángela, y bueno, y él la recuerda, aparte visitó la zona, y esa pequeña capilla o iglesia ese Cristo era el Cristo de los navegantes. Y hay un barquito, yo tuve oportunidad de ir hace unos años con un estudioso español que me llevó, Javier de Navascués, que trabajó en la DAM Buenos Aires con los manuscritos, y está ese barquito adentro de esa pequeña iglesia. O sea que, si bien en algunos momentos él cambiaba los nombres, tenían mucho que ver con sus afectos, con su vida, con la gente que él había tratado. Y eso lo he descubierto también aún en la última novela, en Megafón, con algunos de los personajes. Estoy tratando de ubicar en Dolores, por ejemplo, un indio que él cita, y ese personaje existió. Pero bueno, voy un poco atrasada, ¿no? Algo voy haciendo. La anécdota del banquete de la persona internada es real. Fue un miembro de la familia Fay, que son de forma lateral parientes nuestros, a visitarlo a mi padre, a su departamento, y le contó de una de las personas de campo que había sido internada en el hospital, y sobre esa base él fue desarrollando su novela. Bueno, Maipú es ya lo dijeron ustedes, es el paraíso perdido, es el lugar amado de excelentes recuerdos. Un lugar en el que yo no he vivido, pero que cada tanto me gusta ir.
y recorrer. Hasta hemos encontrado dónde estuvo la Casa de la Loma, que ustedes citaron en la poesía recién. Esa casa existió cuando él era jovencito. O sea, él ha fijado mucha realidad en la obra. Pregunten, por favor. Sí. No, ¿sabés qué me quedo pensando? Bueno, mil gracias por este retrato y por estas palabras, pero me quedo pensando que sí, en Adán Buenos Aires casi todos los personajes, los amigos de él, sabemos quiénes fueron, ¿no? Sul Solar, Figman, Borges, no sé si está Bernardes también, ¿no? Scalabrini O sea, Ortiz. Scalabrini Ortiz, todos esos personajes son claramente reconocibles. Ahora vos estás trayendo también otros personajes que por ahí no son los protagonistas de las novelas, pero que también tienen un asiento, digamos, en la realidad. Entonces, me deja pensando esto, ¿no? Hay mucha más poesía y literatura en la realidad que en la ficción. No hace falta inventar tanto. Está todo ahí, ¿no? El arte es poder después plasmarlo en la novela, pero todo está ahí, ¿no? No sé, eso pienso. Pero el poeta es el que lo sabe ver y escribir, ¿no? Sí, sí, y era un agudo observador y sabía, digamos, tenía el lenguaje, como le dijo recién Cecilia, eh, para dar con las palabras justas, ¿no? Claro. No, no todos tenemos ese don, y él también lo puso, el que tiene el don del canto, cuando él se refería a las palabras. Eh, Algo muy interesante, sobre todo para el que no tenemos, me refiero a mí, ese don del canto, sí, tan fluido, tan armónico, tan grato para los oídos ajenos. María de los Ángeles, y con respecto a ese microcosmos que Villa Crespo, vos también muchas veces marcaste, ¿no? Que esos personajes, la vieja chacharola, siempre hablabas de eso, que existieron, que son todos personajes reales, es increíble. Existió y la han conocido personas que ahora tienen unos cuantos años, así como tengo yo, que eran de Villa Crespo, cosa que yo no fui. Yo no viví en Villa Crespo. Y bueno, mi madrina contaba que Leopoldo, mi papá, se sentaba en la puerta de ahí de Tres Arroyos 280, porque el personaje lo pone en Tres Arroyos 303, en una pensión, pero ellos vivían en el Tres Arroyos 280, Montegmont en esa época, así se llamaba la calle. Y se sentaba en el portal para ver pasar a la chacharola, porque le encantaba esa señora vieja, desgreñada, gritona, le inspiraba mucha ternura, decía mi madrina. Y bueno, ahí está, la inmortalizó como a él le gustaba, que era lo que él quería, justamente hablando tú de Pedro, de lo universal en la obra, es lo que él quería lograr, universalizar las esencias nuestras. Y yo creo que lo logró. Tal vez no logró la fama porque se la negaron, pero las universalizó. Algún día llegará. Sí. Pablo, ¿vos querés decir algo? Sí, no, me estaba pensando esto, ¿no? De nuevo el tema del compromiso de Marechal, porque esto que veníamos hablando, no es que es un pensador o un poeta en lo etéreo, sino con una fuerte realidad en lo real, en los amigos, en las personas. Entonces, esa doble mirada, ¿no? Ese compromiso que se ve en toda la obra, desde la poesía, desde el pensamiento político, pero claramente también desde el sentir y creer religioso, creo que me parece, a mí por lo menos lo que más me apasiona, ¿no? Es esto, es la realidad muy concreta, pero hecha poesía, hecha reflexión, y un poco es esto que decíamos, ¿no? Es el proceso a partir del cual toda esa realidad
vuelve redimida a través de ese peregrinar. Me parece que para mí es lo que más me fascina de Marechal y de toda la obra. Ujú. Yo tengo que confesarles que no puedo creer todavía estar escuchando a María de los Ángeles Marechal de primera mano. La vida me ha dado muchas sorpresas, pero esta es una de las más lindas. Nunca nos imaginamos tampoco con Pablo que al elegir este autor, primero que nos íbamos a reenganchar tanto, ¿no? Era como un poco como la chacharola, estaba ahí y había que agarrarlo, digamos, ¿no? Ahí estaba Marechal con toda su poesía y bueno, estoy muy agradecido de esta charla y espero que podamos continuar con algunos poemas más dentro de 15 días. Con Em, mucho gusto. Y si ustedes co- quieren comunicarse conmigo, no hay ningún problema. Desde un WhatsApp hasta un mail, yo estoy todo el tiempo en la computadora trabajando. Yo sigo trabajando inéditos que quedaron wow. y voy publicando, bueno, en la medida que se puede, pero voy publicando. Por Ujú. ejemplo, ahora